Hola, yo soy Raquel. Y yo soy Rosa, y esto es Entre Borradores. un podcast donde compartimos en tiempo real cómo estamos escribiendo nuestro primer libro. E intentamos sobrevivir al proceso. Hoy venimos a hablar de un tema que seguro que a alguien le está pasando y es: llevas un montón de tiempo escribiendo tu novela, has hecho tu primer borrador, lo has pasado a lectores beta, has vuelto a corregirlo, te has dejado descansar una semana, lo has vuelto a corregir otra vez, llevas ya 15 borradores y estás en ese punto de exactamente cuándo paro, ¿no? En plan, ¿cuándo puedo acabar con el primer borrador? O incluso te has planteado una trilogía y llega un punto que ya vas por el quinto libro y dices, vale, ¿en qué momento paro esto? No sé cómo ha arrancado de esta manera y ahora no sé cómo parar. Rosa, ¿cómo paramos? Paramos porque tú tienes que decidir hasta aquí hemos llegado. Efectivamente. Porque si no podríamos seguir hasta el infinito retocando porque siempre se puede mejorar. Esto aplica a cualquier tipo de ámbito creativo. Porque siempre puedes mejorar, siempre hay una parte en la que si la retocas va a quedar mejor, pero esto al final se puede convertir en una obsesión un poquito más sana porque nos vamos a obsesionar tanto de que no está perfecto, porque nunca va a ser perfecto, no existe el perfeccionismo real de esto es de 10, no. De hecho, lo más humano es que haya algo, un error, entre comillas, que no es porque sea un error, sino es, vale, esa esencia que tú tienes, porque es tu qué. Entonces, sois vosotros y nosotras las que tenemos que decidir, ya no lo toco más. Así se va a quedar. Exacto. Entonces, en el capítulo de hoy venimos a hablar de cuándo cerrar un libro o cuándo acabar esa biología, trilogía, saga, increscendum, de decir, vale, ¿cuándo abandonamos realmente, ¿no? ¿Cuándo cerramos ese capítulo de nosotros mismos con nuestras propias historias? Porque también necesitamos poder avanzar. Si no cerramos ese capítulo, no vamos a seguir avanzando. Va a ser imposible que continuemos creando. Hay más ideas. Se puede diversificar, se puede toquetear y además es muy divertido jugar luego con otros conceptos. Pero antes de empezar el capítulo de hoy, recuerda seguirnos en nuestro podcast, tanto en Spotify como en YouTube y en nuestras redes sociales, que tienes capítulos todos los miércoles a las 7 de la mañana. Este acento raro que te ha salido. No sé, es que he dicho miércoles, de repente me quedo muy... Eso va a salir, que lo sepas, no voy a cortar. Oh, no. Muy bien, comenzamos. Vale, Rosa, ¿tú te has encontrado en ese punto de tengo que parar? Sí, de hecho me ha pasado en el tengo que parar de esto no está saliendo. Y por mucho que yo quiera salir, no va a salir. Y solo me estoy ofuscando a mí misma y me estoy creando un bloqueo creativo bastante grande. De hecho, esto es muy interesante porque hemos empezado el capítulo, ya lo hemos cambiado, lo sé, lo siento. Hemos empezado el capítulo diciendo cuándo dejar una historia que ya tienes, pero me parece súper interesante empezar por cuándo abandonar una historia cuando todavía no está, ¿no? De decir, pues lo que está diciendo ya de, mira, esto no está saliendo, no es el momento, ¿no? Es que a lo mejor esa historia no es para mí. Hay un concepto de Elizabeth Gilbert en... No me acuerdo del libro, algo de magia. Lo siento mucho. ¿El de come, reza, maga? No. No. ¿Qué era? ¿Qué? ¿No era algo así de la magia que hay en ti? No. Lo nombró en la primera temporada, Sí. recuerdo que era algo de esto. Sí. Ah, no, eso era come, reza, ama, no era... Pero es de la misma autora. No, espera. Ah, es de la misma autora. Sí, es otro. Pues yo diría que es la magia que hay. El camino de la magia, algo así, no me acuerdo, pues lo Eso pondremos es aquí. autora. La cuestión es que hay un concepto que me gusta mucho que ella explica en este libro, que dice que ella dice que las ideas están vivas y que vienen a ti para que las cuentes y a veces tú no estás receptiva para esa idea y entonces decides ir a buscar a otra persona. Yo también creo que es algo así, me parece algo muy bonito de imaginar. Entonces hay veces en los que te llega una idea y por mucho que tú quieras seguir, no fluyes porque no encajas con esa idea y tienes que también saber dejarla. En plan, vale, no es para mí. Date cuenta, amigo. Sí, que esto creo que lo estuve en uno de los capítulos anteriores, os estuvimos explicando cómo íbamos con nuestros borradores y tal. Esto me pasó con una historia. Y ahora, al final, con la novelette que vamos a entregar cada uno por su lado para el concurso de Droids and Druids, estoy yo autoconvenciéndome a mí misma en plan de, ya está. Porque no hay más tiempo. También he de decir que esa deadline que a mí me ponía al principio muy nerviosa, como existe. No puedo seguir avanzando. O sea, yo podría cambiar la novelette 1000 veces y reescribirla 8 veces más, pero es que se tiene que entregar ya. Efectivamente. De hecho, para mí, una de las primeras cosas que vamos a comentar en el capítulo de hoy es precisamente eso, ¿no? ¿Cuándo dejar un libro? Pues seguramente cuando la fecha, o sea, lo primero que te va a llamar la atención es, hay una fecha límite, es el momento de parar, ¿no? O bien porque tienes una fecha límite para entregar un proyecto, o bien porque tienes una fecha límite para empezar un proyecto. Que también se puede dar esa situación de, pues, por ejemplo, que estés con una editorial y esa editorial te ha dado el siguiente encargo, ¿no? Oye, pues sabes que tienes que acabar ya con la historia con la que estás trabajando. Al final, hay una parte que esto viene más del
del mundo del diseño, que va muy relacionado con lo que comentabas, que es, no hay ninguna obra acabada, ¿vale? De hecho, en la pintura esto también se trata mucho, que es una pintura es infinita y nunca está finalizada, incluso cuando el autor ya la ha dado por terminada, porque realmente siempre hay una pincelada más que puedes dar, siempre hay un detalle más que puedes pulir, incluso, y este concepto es muy interesante, el hecho de que puedas coger esa pintura, borrarla por completo y hacer algo completamente distinto, sigue siendo la misma pintura y es parte de que nunca está acabada. ¿Vale? Entonces, esto también se aplica a los libros y pues, se aplica a cualquier arte y escribir es un arte en sí mismo, ¿no? Entonces, cuando estéis terminando, o sea, cuando estéis avanzando con una novela, es importante que sepáis no solo cómo termina, sino cuándo vosotros terminar con esa idea, ¿no? Porque si no es lo que estamos comentando, entráis en un bucle de correcciones y correcciones y correcciones y no siempre más es mejor, que yo creo que son esas cosas que a mí como diseñadora me costó entender, que por dedicarle más tiempo a un trabajo no iba a hacer de él un mejor trabajo. Entonces, tal vez estéis con una historia que ya es buena, pero que tenéis esa vocecita en la cabeza que os dice, puedes hacerlo mejor, sigue dándole, sigue. Y en realidad, no, está Claro. yendo peor. Y para la gente, porque supongo que habrá gente que dirá, sí, claro, pero es que tú lo dices con editorial y os ponen fechas. Vale, es que si tú eres una persona, una autora autopublicado o que tiene intención de autopublicar o una coedición, también te tienes que poner una fecha. Sí, las Porque fechas son tienes, sanas. exactamente, ahí voy. Dejar y tener una fecha, dejar tu obra, decir, hasta aquí hemos llegado, también es muy sano para tu cabeza. Sí, cerrar carpetas, gente. No podéis tener carpetas abiertas toda la vida. Claro, ¿sabéis ese navegador en el que tenéis 25 pestañas abiertas y no sabes de dónde te viene la música? Es que tienes que cerrar. Esa es mi cabeza. Y cuatro de ellas están bugueadas y no están cargando. En serio, es que tenéis que empezar a cerrar cosas para poder abrir cosas nuevas, que en este caso sería acabar una historia para poder empezar otra. Sí, también hay una metáfora que viene del arte, ahora no recuerdo si era de Checoslovaquia o era de Polonia, pero hay una metáfora en Europa del Este, voy a dejarlo en ese parte, que habla cómo el arte absorbe la energía de los creadores. Y es que al final, pues como invertimos tanta parte de nosotros mismos, ¿no?, en crear algo, parte de nuestra energía se queda ahí, que esto también lo hemos comentado más de una vez. Por eso lo de siempre dejas algo de ti en esa Exacto. historia. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes una historia que sigues? Cada vez es más demandante. Porque ya le has dado tu energía más fresca, ya le has dado tu energía más interior y llega un punto en el que empieza a pedirte cualquier tipo de energía, ¿no? Entonces es mucho mejor si cuando tú ya crees que la obra está decente, está bien, es momento de soltar. Y si a vosotros os suena esto a relación tóxica es porque lo es. Un poquito. Es una relación tóxica con vuestra propia obra. Entonces, ha llegado un punto en el que tenéis que cerrar ese capítulo. ¿Cuándo está listo para cerrar? Pues seguramente cuando ya hayáis hecho los pasos que corresponde hacer. La habéis escrito, habéis tenido vuestro primer borrador, la habéis pasado en una primera lectura beta, lo habéis recibido, habéis vuelto a corregirlo, habéis dejado espacio entre la primera lectura interna, o sea, con vosotros mismos de vuestra obra, y la segunda. Tal vez lo habéis pasado pues a correctores literarios o correctores ortográficos, o sea, son como los siguientes pasos, ¿no? Pero ahí seguramente ya no os encontréis con cambios que realmente sean súper estructurales y vais a pasar ya a definir que si vocabulario, que si ritmo, que si alguna cosita como un poquito más pequeñita. Eso ya os tiene que dar una pista de que estáis llegando al final. Como cuando la gente, esto también lo he visto en redes, gente que busca cuántas veces ha puesto la misma palabra en el manuscrito y se dedica a cambiar todas esas palabras para que queden 10. Como hay cosas en que entiendo que no quieras que lo repites, como los típicos verbos de había, hacía, decía, pero hay un tope también de esto, ¿eh? O sea, no está mal que pongáis un adverbio, que eso también lo he visto. Los adverbios que acaban en mente existen por algo. Y es parte del vocabulario que tenemos. Exactamente. Entonces son cosas que, pues como todo, ¿no? Hay que encontrar un equilibrio. ¿Que es difícil? Sí. ¿Que te va a costar cada vez menos a medida que avances? Yo creo que sí. Espero y deseo que sí. Y ahí viene la siguiente parte que os iba a decir. Si la segunda cosa que queremos que os quedéis de concepto de este capítulo es que todos los libros que escribáis van a ser peores que el siguiente que escribáis. Entonces, es imposible, bueno, no imposible, pero ¿no creéis que es como un poco triste intentar alcanzar la perfección ya directamente con la obra con la que estéis ahora? Es como que de un camino que puede ser muy largo y muy bonito de recorrer, lo estáis acotando, ¿no? A lo máximo Tiene que posible. ser siempre a la primera tiene que ser maravillosamente. Bueno, es que no todo el mundo puede hacer un matar al ruiseñor, ¿sabes? Claro, y que tampoco entendemos cuál fue el contexto en torno a esa obra como para que realmente fuera así. Vamos con el caso de Susan Collins. Me estoy releyendo de nuevo Los Juegos del Hambre y claro,
me leo el primer libro, pienso, madre mía, qué maravilla de libro. Además, desde que me lo leí ahora, tengo una nueva perspectiva y me he dado cuenta de muchos cambios y realmente pensaba, joder, es un libro muy bueno. Era un miedo que yo tenía también cuando me lo releí hace un par de años, Sí. porque la primera vez fue con 19 y me gustó muchísimo. Hace un par de años me lo releí, pero al principio era como, ¿y si no me gusta tanto? Me gusta aún más. Porque he entendido muchas más cosas. Exacto. Entonces ya me voy a leer las orejas del libro y veo que pone primera novela de Susan Collins. Y yo me quedo así y digo, pues nada, síndrome del impostor de jamás voy a escribir una primera novela como la de esta señora. Claro, te pones a investigar un poco y te das cuenta de que es guionista de series que han sido top durante muchísimos años y piensas, wait, vale, es su primera novela, pero no es la primera cosa que escribe. Y tiene un recorrido muchísimo más grande de lo que te esperabas al ver que es una primera novela. No, esta mujer ya escribía desde hacía muchos años, simplemente ha cambiado el formato. Efectivamente. Con esto, ¿qué es lo que queremos decir? Que seguramente vuestra primera novela, bueno, seguramente no, estamos convencidas de que vuestra primera novela siempre va a ser peor que la siguiente, la siguiente, la siguiente. Por eso también es muy importante cerrar. Y nosotras igual, ¿eh? Nuestra primera novela, pues la siguiente será mucho mejor y así exponencialmente, espero. Exactamente, confiamos. Entonces, a lo que vamos con esto es, también es importante daros espacio en cerrar, porque os vais a dar espacio para poder seguir. Si intentáis tener la primera novela, la mejor, la perfecta, estáis haciendo un camino que es muy largo y muy bonito de recorrer, un camino muy corto, que eso os va a quedar, pues eso, ¿no? En plan, primera novela ya está, ha llegado a la epitafene. Joder. Y seguramente lo que os causéis será un bloqueo impresionante. Claro, ¿cómo hago algo tan bueno como dice el primero? Es que no vais a poder. O no soy capaz de seguir porque, claro, nunca jamás voy a poder hacer algo mejor que lo que ella ha hecho. No, es que siempre vais a poder mejorar. Exacto, así que quitaos esas expectativas, que tampoco hace falta, y quedaos con ese concepto de no hace falta hacerlo todo bien a la primera. Es mucho mejor ir poco a poco, seguir sacando libros, mejorando, y para eso hay que saber cerrar. Y también cerrar sirve para dar hueco nuevo a esas nuevas historias que van a llegar, esas ideas que seguro que os vienen mientras estáis escribiendo, porque a mí me pasa y estoy segura que a ti también, que estás escribiendo y de repente, ¿podrías hacer un libro que tratara sobre esto? Y tú, espérate. Ponte en el cajón y espérame. Exactamente, vuelve a mi idea. Sí, y luego también, pues siguiendo el ejemplo de Susan, ella empezó haciendo series de televisión como guionista y saltó a novela. Oye, pues a lo mejor empezáis con un género y luego queréis tontear con otro, está bien. Exactamente, claro, puede ser que ahora estéis haciendo, vamos a hablar de géneros fantásticos porque al final es en lo que más nos centramos nosotras, pero puedes estar haciendo una fantasía épica y de repente dices, ahora me apetece probar algo de terror, o quizá me quiero ir a un realismo mágico porque no he tocado este palo, pero tengo esta historia que creo que encaja. Exacto. Si vosotros mismos nos dais, primero, ese espacio para poder empezar a planear esa historia, y segundo, el permiso para acabar la anterior y empezar esta, ¿qué estáis haciendo? O sea, os bloqueáis vosotros mismos, sois vosotros los que estáis diciendo que no podéis hacer algo. Efectivamente. Tercero, que hemos dicho ya como un par de conceptos, sois lectores también. Seguro que os ha pasado ese punto de, pero no se suponía que esto iba a ser una trilogía, porque de repente me dicen que son 5 libros. Entonces, pensad que si llegáis a este punto de algo está teniendo mucho éxito y decidís alargar, o os han pedido que alarguéis, porque a lo mejor os lo ha pedido la editorial, es muy importante dos temas. Uno, si lo vais a hacer, hacedlo bien. ¿Qué quiere decir? No hagáis por hacer, no metáis relleno, ni que fueseis Naruto, ¿sabes? Entonces, es verdad, o sea, reina. Es que tiene relleno en el relleno, ¿eh? Tiene relleno de relleno, sí. O sea, quiero decir, no hace falta. Si creéis que vuestra historia tenía que ser una trilogía y por cualquier fuerza mayor la tenéis que pasar a una saga, rehaced ese proceso, ¿vale? O sea, con lo que ya habíais construido, revisadlo y mirad cómo se puede alcanzar ese siguiente arco. También vosotros sois los autores, podéis decir que no. Podéis decir, mira, es que esta historia no da para más, te voy a hacer esta trilogía, pero tengo otra historia que la podríamos alargar. Negociad. O sea, claro, planead vosotros y negociad y decid las cosas. Y también, esto es algo que me da mucha rabia, son los autoconclusivos que de repente son una trilogía. No, o sea, si es un autoconclusivo, déjalo. Es traición. Si es un autoconclusivo, dejadlo como autoconclusivo, porque ya tenemos muchísimas sagas y muchísimas trilogías. Yo amo los autoconclusivos, es lo mejor que puede haber en mi vida. Porque hace poco un amigo me dijo, ay, me quiero leer esta saga que me estoy leyendo. Y yo es como, vale, guapa, son 21 libros. Me parece genial que tú quieras leer porque así tendré a alguien con quien hablar, pero tienes que tener en cuenta que son 21 libros. Y esta está acabada, porque he visto otras sagas que digo, a ver, me resulta súper interesante. De repente veo 32 libros y la saga sigue. Es como, no me voy a meter ahí. También pensad una cosa, contra más tiempo mantengáis una historia, más difícil va a ser que entren nuevos lectores. Y también más difícil va a ser mantener el...
qué está Exacto. pasando, esa intriga, esas ganas de seguir leyendo por parte de los que ya tenéis. Efectivamente. Pensad que incluso con este problema se enfrenta Oda, creador de One Piece. Una de las cosas que dijo cuando salió el live action es que estaba muy contento porque él mismo había notado que la gente ya no quería leerse One Piece. Y decía, jo, me sabe mal porque hay muchas personas que nunca van a entrar en mi obra porque les asusta. Porque llevan 1000 capítulos. Ya, es que yo cuando le digo a la gente, mírate One Piece, en vez de Claro. leértelo, tipo, bueno, pues te lo miras, no lo lees. Es que son 1000 capítulos. Claro, pues lo mismo va a pasar con los libros. Si no soltáis las historias, estáis creando una barrera nueva para que os vengan nuevos lectores. No se le puede aplicar esto a Ichiro Oda porque ya tenía la historia, ¿eh? O sea, él Sí. simplemente es que está llegando ya al final, pero era muy larga. Era muy larga y eso está bien, pero fijaos que incluso él, que lo tenía todo atado, se está enfrentando a este problema de que hay lectores que no quieren entrar porque la historia les asusta. O sea, al final es mucha inversión de tiempo y hemos Es un comentado... compromiso, o sea... Claro, y hemos comentado más de una vez que el tiempo es una de esas cosas que tenemos que tener en cuenta para que nuestros lectores se enganchen. Además, pensad en un tema. Es mucho más interesante si sois capaces de crear un universo donde vivan vuestras historias y que estén interconectadas entre ellas, porque así el autor no se va a enamorar de vuestro libro, se van a enamorar, perdón, el autor no, el lector no se va a enamorar de vuestro libro, se va a enamorar de vosotros y de vuestra manera de escribir, que es lo que realmente os interesa. Claro, es que realmente eso es lo que queréis, que un autor... Ay, ¿qué me pasa? Me ha pasado mismo, lo siento. Que un lector que os empieza a leer quiera seguir leyendo, o si diga, a ver qué tiene publicada esta chica, o si no tenéis otra cosa publicada, que decida, a ver si saca otra cosa porque así me lo puedo leer. Efectivamente. Entonces, aquí lo que os queremos decir es, si tenéis que alargar las historias, intentad dar un paso para atrás, evaluad cómo hacerlo. Claro, intentad ver hacerlo las bien. cosas con perspectiva, salid un poquito de esa mini caja que os habéis creado vosotros, en plan, vale, vamos a tomar distancia, respira, ¿qué es lo que puedo hacer? Quizás es el momento de acabar esto. Eso no significa que con el primer borrador digáis, pues ya está hecho. Obviamente todos entendemos que se tienen que revisar las cosas y que al final tienes que mirar si realmente hay una coherencia en lo que has hecho. Sí. Y por ejemplo, si ahora nos decís, pero chicas, yo tengo una historia que no sé si quiero que sea autoconclusivo, si luego puede ser una trilogía o no, no pasa nada, deja pistas. Déjate caminos abiertos por si realmente después quieres continuar esa historia. No es que nos tengamos que casar con la idea de si es un autoconclusivo, es una biología o es una trilogía de primeras. Lo que tienes que hacer es tener una perspectiva de cuál es tu expectativa contigo mismo y prepararte el camino para ti. Ni siquiera para los lectores, es para ti. De hecho, el primer borrador es para explicarte a ti mismo la historia que estás haciendo. Exacto, ahí tú ya vas a ver si realmente luego te pide el cuerpo más o menos. Por ejemplo, con la novela que yo estoy, que llevo tiempo, que he hablado más de una vez de ella, que tiene que ver con lo de los latidos del corazón, yo todavía no tengo claro si va a ser un libro mundo o va a ser un libro universo. ¿Qué quiere decir? Tampoco si va a ser un libro, si van a ser 2, si van a ser 3. Exacto, todavía lo estoy viendo según lo que me va pidiendo la historia. ¿Qué es lo que tengo claro? Oye, si yo por cualquier cosa acabo sacando un libro, tengo suficientes pistas como para que si después quiero continuar, puedo continuar dentro de ese mismo universo. Porque el universo realmente sí que existe, no es algo único dentro de un mundo. Pues yo os quiero poner de ejemplo a Francesc Miralles. Francesc Miralles es un autor catalán, ¿vale? Tiene 15 libros publicados o más, le perdimos la pista yo pasados los 16 años o así. Es autor de middle age juvenil y tiene así como un toque oscuro en todas sus novelas. Yo empecé leyéndome la biología de Retrum, que me gustó muchísimo, que va sobre unos niños y unos cementerios, bueno, cositas. Sí, un poco tétrico, pero cuando te va esa vibe... Igual que cuando te gustaba Ghost Girl, bueno, Ghost Girl a lo mejor es hace un montón de tiempo, pero los que sean de mi quinta como lo el van que a le entender. gusta Jerónimo Stilton, vale, pues hay gente que le gusta Jerónimo y hay gente que le gusta Retrum, no tiene mucho más misterio. Yo me pillo muy grande a mí Jerónimo Stilton y no leí nada, pero ya entendéis de qué va esto. Es eso, ¿no? Al final es como una fantasía un poquito más oscura, aunque sea para un público más juvenil. Pues si tú te lees otros libros de Francesc, todos ocurren dentro del mismo universo. Y de hecho me pareció un autorazo en el momento en el que me di cuenta que dejaba pistas, no para no para los propios personajes, sino para los lectores. De hecho, habían cosas que los personajes nombraban que no tenían ningún tipo de relación para la historia, pero para ti, que te habías leído otros libros, sí tenían relación. O bien porque pasaba en otro momento, o bien porque eran otros personajes que habían dejado una huella, pero todo estaba interconectado. Y ahí fue cuando dije, ¡qué fantasía Además, de autor! ¿te gusta tanto como lector ver eso y pillar ese easter egg que ha dejado el autor y decir, sí, yo lo sabía, lo he leído? Yo estuve ahí. ¿Sabes? Entonces, si Francesc no hubiese cerrado el resto de historias, yo no me hubiese quedado con esa sensación de Francesc es un autorazo, que es también porque me gustan mucho sus libros, pero entendámonos me ha hecho partícipe de su universo sin necesidad de decirme ven aquí. ¿Sabes? O sea, al final, con cerrar sus historias y darme la oportunidad de conocerle en otros niveles,
he podido saber mucho más del autor y de sus libros. Y eso es gracias a que ha conseguido cerrar cosas. Así que cerrar capítulos es muy importante. Vais a abrir capítulos nuevos para vosotros y para vuestros lectores. Este dicho de cuando se cierra una puerta se abre una ventana, pues lo mismo, se cierra una historia y se abre otra historia. Porque además... Es el más. Y que muchas de las historias que nacen de nuestras vivencias personales. Y tú vas a seguir viviendo. Quiero decir, bueno, si no estás vivo no escribes, entonces yo... Uno, claro, vas a seguir viviendo. Es muy importante que yo sepa, no hay fantasmas que escriben. Who knows? Lo del ghostwriter no va por ahí. Vale, entonces a lo que me refiero es, pues a lo mejor estás en una época que tienes una sequía de historias, pero siempre va a haber algo que te va a despertar la creatividad, porque al final como escritor eres creativo o creativa. Entonces no te preocupes, que si no estás en este punto ya llegará. Tampoco te fuerces a... Por ejemplo, hemos puesto a Francés como buen ejemplo, ¿no? ¿Qué nos ha pasado que hemos identificado nosotras? Pues hay otras autoras, y autores también, pero en este caso los ejemplos que nosotras tenemos en la cabeza son dos mujeres que no han soltado a sus personajes ni que además de forma muy diferente, porque Sí. una se ha dedicado a hacer... Era una trilogía principal, por lo que yo tengo entendido, y ha seguido alargando, y ahora tenemos 11 libros de 1000 páginas, en las que ahora está haciendo la precuela de la precuela, pero luego de la secuela, y tú dices, por favor, suelta ya tu historia, o sea, deja a tus personajes que descansen, porque ya está, ¿eh? Y además, ya no solo es... No tiene nada más que contar, porque todo el mundo se está quejando de los últimos libros en los que se están leyendo 500 páginas de nada, sino que... ¿Por qué no quieres soltarlo? Si tienes que tener más historias, esta autora no es la primera saga que hace, ha hecho un montón. Yo recuerdo leer de adolescente sagas de ella. Sí. Y luego hay otra en la que hizo su saga. Funcionó muy bien. Se ha hecho muy famosa y 20 años después no ha escrito nada más porque escribió un libro más. No funcionó como a ella esperaba que funcionara, que era otra temática. Pese a que para mí me gusta mucho más ese que la saga principal que hizo. O sea, la saga principal, la que la lanzó al estrellato. Y 20 años después vuelve a sacar algo exactamente igual sobre la misma saga. Es como, ¿puedes darme algo nuevo? Es que huele a, te has quedado sin dinero. Sí, eso lo estuvimos hablando con más gente también. Sí. Huele a que esta saga ya ha dejado de darte tus regalías y quieren más. Hombre, pues escribe algo nuevo. Si es que eres buena escribiendo, tienes buenas ideas. Sigue. Entonces, con esto va un poco por ahí el tema de, a ver, de alargar se puede alargar, pero también llegará un punto en el que tendrás que dejarlo pasar. Y que no a todo el mundo le va a funcionar como estas autoras, o sea, autoras y autores, que yo, también hay hombres. O sea, hay un máximo de lo que puedes repetir exactamente lo mismo. 100%. O sea, y independientemente, o sea, podéis tener este ejemplo de no soltar a los personajes con Agatha Christie. Agatha Christie tiene una serie, hay una serialización de un personaje que es Poirot. Me salió muy francés. Poirot. Que es Poirot, pero aunque el personaje sea el mismo, Poirot vive una serie de aventuras, es un aventurero aunque esté enfocado a resolver crímenes en mundos muy diferentes, con tramas muy distintas, incluso roza géneros distintos, porque hay historias de Poirot donde te vas a encontrar un thriller de toda la vida y hay otras historias donde el realismo mágico está rozando el límite de lo que parece o lo que no parece, que no sabes si lo ha asesinado una persona, un fantasma, un demonio. Entonces al final, mismo mundo, mismo personaje, historias lo suficientemente independientes como para que sean completamente distintas. Es una serialización igual que los libros de Sherlock Holmes. Sí. Ningún caso de Sherlock Holmes era lo mismo. Tienes el mismo personaje, mismas características de personaje, pero lo que sucede es continuamente diferente. Dentro de este tipo de género, ¿sabes quién se ha pasado también 3 pueblos? El detective Conan. Efectivamente. No sé cuántas... Lleva más de una década allí, en plan... Está cansado de resolver ya crímenes. Claro, o sea, crece ya. De hecho, yo lo que os quería decir es, si Poirot y Sherlock Holmes pudieron acabar, tú puedes acabar tu historia. Exacto. De verdad. O sea, si serializaciones han podido terminarse, tú puedes cerrar este libro, cerrar este capítulo y abrirte nuevas oportunidades. Es que además estoy segura de que va a llegar un momento en el que vosotros también vais a querer hacer otras cosas. Claro que sí. Debéis estar ya asqueados de vuestra propia historia. Yo lo estoy con la mía de la novelette y yo puedo ir por el cuarto en borrador y es como, ya no quiero saber nada más de vosotros. Os quiero mucho, pero Reyes, necesito cosas nuevas. Claro, es como, vale, ya está, esto es lo máximo que da esta historia. Claro, y está bien, y no pasa nada por cerrar algo, de verdad. Y si no sabéis cuándo hacerlo, poneos vosotros una fecha. De verdad, es innecesario para vuestra salud mental. Sí, las fechas, ya lo hemos comentado antes, son muy sanas las deadlines. Sí, algunas dan mucho miedo, pero hay momentos en los que realmente las necesitas porque si no, no vas a parar. Y hablando de cerrar cosas, es el momento de cerrar este capítulo. Sí, porque a nosotros también nos cuesta a veces un poquito. Sí, siempre nos enrollamos por las ramas. Pero no. Sí. Vamos a hacer un pequeño recap.
¿Vale? Cosas importantes. 1. Aceptad que lo que estáis haciendo es creativo y la creatividad, como ya hemos comentado, siempre tiene margen de mejora. Entonces es mucho mejor acabar algo y abrir una nueva cosa para poder seguir mejorando. 2. Sois vosotros quien decide cuándo realmente se acaba esa historia. Puede ser que tengáis inputs de otra gente, pero al final la historia es vuestra. Vosotros tenéis que saber y decidir si realmente eso se puede alargar o no. Y si decidís alargarlo, ser consecuentes con esa extensión que vais a hacer. 3. Si no sabes desde el principio si lo vas a alargar o no, póntelo fácil. Déjate un caminito de migas de pan que luego tú mismo puedas seguir para poder crecer o no esa historia según lo que tú decidas. Y 4, las deadlines a veces son malas y otras son buenas. Tenéis que decidir y discernir cuáles son. Exacto. A veces son muy necesarias. Sí, sobre todo porque esos compromisos, aunque sean con vosotros mismos, van a conseguir que después, cuando ya no sean con vosotros y sea con agentes externos, sea mucho más fácil de alcanzar. Pensad que las deadlines más complicadas son las que os ponéis uno a uno mismo. Porque no tenéis un agente externo que os haga escuchar el tic-tac continuo detrás. Entonces, es muy importante, si conseguís eso, luego el resto ya nos dará miedo. Exactamente. También será muchísimo más fácil. Ahí lo tenemos. ¿Eso se graba? Sí. Por eso me estaba riendo. Así que esto pasará bloopers. En fin, muchas gracias por escucharnos. Esperamos que os haya gustado este capítulo. Que siempre os ayuden, que a veces nos dicen que hacemos un poquito de terapia con este tipo de capítulos. Pero nos alegra porque al final, o sea, este podcast nace de cómo es nuestro proceso y esto que os estamos contando son cosas que también nos decimos a nosotras mismas. O sea, saber cuándo soltar una historia, incluso cuándo aguantarla con las tentaciones de historias nuevas, ¿no? Son los dos aspectos que hemos tratado en este podcast. Claro, no volver a tener 80.000 abiertas y no acabar ninguna. No, Claro. Eso también lo hemos dicho muchas veces, acabad una. Efectivamente. Creo que también ayuda a pues, seguir este proceso creativo, ¿no? Nosotros ahora nos hemos encontrado en el punto que estamos cerrando historias y estamos detectando ese patrón de, vale, ahora sí es el momento de cerrar. Y que en el podcast es muy bonito de decir, tenéis que saber abandonar, pero cuando tu amiga te ha escuchado 50 veces decir, es que no sé si cambiar esta parte de la escena porque os... Tu amiga ya está en plan de, por favor, basta. Tu amiga es la que te dice, ¿quieres acabar ya? Te lo pido, por favor. Todo el mundo necesita a esta amiga. Entonces, si vosotros no podéis cortar, os buscáis una amiga que os diga, reina, ya, mátalos. Hasta aquí hemos llegado. Mátalos a todos, ¿vale? Muy bien. Dicho esto, de nuevo, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo que estamos casi al final de la temporada. Estamos llegando al final. Chao, chao. Chao.